España, con una población que supera los 46 millones de habitantes, forma parte de los países desarrollados a los que la crisis más está castigando. La tasa de desempleo es casi del 20% de la población activa. Sin embargo, la española no ha sido hasta ahora proclive al autoempleo. Made in Spain ofrecerá al espectador todo cuanto necesite saber para conocer a fondo el fenómeno del emprendizaje y le ayudará a dilucidar si el autoempleo es una solución posible a esta complicada situación social. En nuestro primer programa, el profesor de la Escuela de Negocios de Navarra, Javier Fernández Aguado, conversará con Vicens Castellano para ofrecer un acercamiento al concepto de emprendizaje. Fernández Aguado es también emprendedor, consultor de negocios, autor de más de 30 libros en solitario sobre el tema y solicitado conferenciante a nivel nacional e internacional. Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Henry Ford. Bienvenidos a Made in Spain. Estamos ante la estatua de Colón, un emprendedor por excelencia que cambió el mundo. ¿Cualquiera puede emprender? ¿Qué ventajas tiene tener tu propio negocio? ¿El autoempleo puede ser para muchas familias una salida a la crisis? Vamos a intentar averiguarlo con la ayuda del profesor Fernández Aguado, reconocido experto en la materia. Profesor Fernández Aguado, ¿quién es un emprendedor? Es toda persona que desea poner en marcha un proyecto, independientemente del tamaño, porque considera que sus actitudes se desarrollarán mejor en el ámbito de ser él su propio jefe que depender de una organización, sea pública o privada. ¿El autoempleo en tiempos de crisis es una opción real? Yo creo que es prácticamente la única opción. Es decir, los generadores de empleo son básicamente tres. En primer lugar está la administración pública. Creo que con un poquito de sentido común todos podemos valorar que la administración pública ha llegado a unos niveles de saturación. En segundo lugar está la contratación de grandes corporaciones, sean nacionales o multinacionales. Es obvio, y lo estamos viendo a diario, que al ser uno de los centros de coste, el de personal, pues muchísimas empresas han decidido atacar de manera incluso excesivamente agresiva esa línea. Por tanto, no es que no vaya a haber empleo para incorporarse como empleado, pero desde luego no va a ser en la misma cantidad y medida en lo que ha venido siendo en los últimos años. Por tanto, el autoempleo se plantea no solo como una opción, sino en mi opinión como la mejor de las opciones, teniendo en cuenta que uno tiene que tener la valentía, la audacia de saber, como hemos comentado, que va a haber dificultades, pero la gente se hace fuerte en las dificultades. Esas dificultades generan lo que el profesor Fernández Aguado llama tensión, una tensión propia de una actividad con un componente de riesgo o incertidumbre. ¿Pero qué tipo de personas son las idóneas para soportar esta tensión? ¿Es una capacidad generalizada o solo la poseen determinadas personas? En otras palabras, ¿el emprendedor nace o se hace? Según Fernández Aguado, los hay que ya nacen con el impulso emprendedor y otros que se hacen emprendedores por las circunstancias que les depara la vida. Estos últimos se sienten estimulados por el deseo de mejorar su situación inicial y pueden ser tan exitosos como los que siempre han considerado el autoempleo una forma válida de salir adelante. En un estudio realizado en Canadá se preguntaba a norcoreanos por qué motivo habían decidido montar su propia empresa. La respuesta más extendida fue que no tenían otra alternativa. Simplemente, ante la escasez de contratación por cuenta ajena, dedicaron su talento y su esfuerzo a proporcionarse su propio empleo. Las personas que emprenden sus propios negocios con éxito suelen considerar esta tensión como un elemento estimulante en sus vidas, y esto no es lo único que les empuja a seguir adelante en sus proyectos. ¿Qué ventajas podríamos destacar que tiene el autoempleo? Tiene múltiples, entre otras cosas que uno no va a depender de las decisiones ajenas, sean tomadas en Madrid, en Bilbao, en Barcelona o en Filadelfia o en Seattle o en Berlín. Las decisiones las voy a tomar yo para mi propio ámbito de decisión. En el caso del autoempleo, uno es el que trabajando más, esforzándose más, buscando alianzas estratégicas, va a depender de sí mismo, no va a ser dependiente de decisiones ajenas. Por tanto, hay ventajas que son innegables. Hay otra desde el punto de vista económico que no es la más relevante, pero también hay que valorar. Hoy en día un puesto de trabajo medio en España, y las estadísticas han salido hace muy poco, está remunerado en torno entre 15, 20, 25, 30.000 euros, ya se considera un sueldo extraordinario.
Evidentemente hay una franja de sueldos mucho más alta, pero no es la más extendida, es minoritaria. Bien, un emprendedor es una persona que, si es capaz de diseñar bien su negocio, dependiendo de su esfuerzo, va a poder generar muchos más medios económicos de los que recibiría siendo empleado. Esto, obviamente, para aquellas personas que tengan ese espíritu de reto, también puede significar un buen estímulo. Frente a una vida económicamente definida, salvo que a uno le toque la bonoloto o la primitiva, el emprendizaje permite con mayor esfuerzo, en muchas ocasiones, obtener resultados mejores a los obtenibles en otras alternativas. Buenas. He dicho buenas. Ah, cariño, ¿qué tal? Esto tiene una pinta estupenda y huele fenomenal. Mejor sabrá. ¿Qué es? Es una cremita de mejillones al toque de Roquefort. Hoy estoy creativo. Tú siempre estás creativo. ¿Cómo te ha ido hoy? Mal, si te refieres a cómo me ha ido en el INEM, prueba. Definitivamente te estás superando. Gracias. ¿Para qué decir no cuando es sí? Es una pena que seamos los únicos que vamos a probar esta delicia. Otra vez no, Lorena, ¿vale? Te lo digo en serio. ¿Qué motivo hay para no aprovecharte de algo que sabes hacer bien? ¿Tengo yo pinta de empresario? ¿Tiene Leo Messi pinta de futbolista? Mira, esto es cuestión de tiempo. Tendrán que llamarme pronto. Tengo un buen currículum. Además, seguro que esto empieza a remontar. Las crisis no son para toda la vida. Sí, Carlos, pero lo que suele ocurrir después de las crisis es que las cosas no vuelven a ser como antes. Solo sobreviven los que se adaptan. Soy abogado, no cocinero. Esto ya está. Profesor Fernández Aguado, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un emprendedor para ser emprendedor? Lo primero es autoanalizarse. Lo primero que tiene que ver un emprendedor es si cuenta con esas actitudes esenciales para llegar a poner en marcha un negocio. Por resumirlas brevísimamente, esa capacidad de asumir riesgos, esa capacidad de gestionar tensión, esa capacidad de aprender del fracaso, esa capacidad de renovar ilusiones, etc. Una vez que alguien haya verificado que los mínimos los tiene, y esto a veces se puede hacer sencillamente con un espejo mirándose a la cara, y en otros casos habrá que acudir a algún experto para preguntarle, el siguiente elemento, el siguiente paso es la búsqueda de la idea. Un emprendedor tiene que buscar una idea. ¿Cómo se busca esa idea? A mí me gusta resumirlo en un concepto que es pensar en aquello que estaríamos dispuestos a hacer gratis toda nuestra vida y procurar ganarnos la vida con eso. Quien diseñe un proyecto con este principio esencial, casi seguro que tendrá éxito. Porque la idea no tiene por qué ser muy alambicada. La idea muchas veces surge de un hobby, de una afición, de un deseo, de algo en lo que nosotros disfrutamos. Y eso hay que convertirlo en negocio. Por tanto, lo primero es saber si podemos ser emprendedores. Segundo, ver esa idea. Y tercer paso es diseñar el plan de viabilidad. Lo mismo que nadie se lanzaría a ir a un país desconocido sin disponer de un buen plano o de un GPS adecuado, pues nadie debería lanzarse a emprender un negocio sin un plan de viabilidad. Un plan de viabilidad es el estudio que una persona realiza de un determinado sector para detectar las posibilidades de éxito con las variaciones que uno va a introducir en ese determinado sector que va a ser su negocio. Uno tiene este entusiasmo, pero a la vez este entusiasmo va acompañado de un cierto miedo, miedo a lo desconocido, miedo a si seré capaz, miedo a si estoy preparado, también el conocimiento de que personas que lo han intentado han fracasado. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que tienen espíritu emprendedor y no se atreven a dar ese paso a que soslayen, a que superen estos miedos? Sí, en primer lugar, el miedo es algo que nos ayuda si lo encauzamos bien. Sería absurdo no tener un cierto temor a lo desconocido. Dice un pensador griego, Aristóteles, que aquel que no tiene miedo pues es un bruto, no es una persona. Por tanto, es sano un cierto temor, pero el temor no debe paralizarnos, es más, debe impulsarnos.
Estamos formados en una excesiva aspiración a la seguridad. Queremos tener todos los pasos bien medidos. Un emprendedor es alguien que está dispuesto a arriesgar, es alguien dispuesto a apostar, es alguien que hace de su proyecto una apuesta vital. Y es obvio que una persona que está temiendo el perder, pues nunca apostará y por tanto no pondrá en marcha un proyecto. Esa apuesta, eso sí, no es una apuesta loca. Emprender no es ir al bingo. Emprender es apostar poniendo unos cimientos sólidos en el proyecto empresarial, en el negocio que queremos arrancar. ¿Y qué si no tienes experiencia? No se nace con un gen que diga, soy empresario. Que sí, pero para estrellarse un poquito más siempre hay tiempo. ¿Lo ves? No es una cuestión de experiencia. Ah, no, pues será que no me interesa demasiado, ¿no? ¿Esa es una razón de peso para ti? Eso tampoco es. Entonces, ¿qué es? Dímelo. Mieditis. ¿Miedo? ¿Miedo a qué? Miedo y supongo que algo de, no sé, algo que tiene que ver con este país. Mira, en Estados Unidos, el 60% de los jóvenes que terminan una carrera quieren montar su propia empresa, dedicar su tiempo y su esfuerzo a algo propio. Ya, sí, el sueño americano, ¿no? En Europa, el porcentaje de jóvenes es del 20%. ¿Sabes de cuánto es en España? El 3%. Solo 3 de cada 100 no quieren trabajar para otro. Vale, ¿y? ¿Cómo que y? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Yo estaba muy contento en el bufete. Pues que cuando el bufete quiere, te deja en la calle. Si tú fueras tu propio jefe, eso no habría ocurrido. Además, que así no creo que se levante un país. ¿Por qué tengo yo que levantar un país? Bastante tengo que levantarme a mí mismo. Eso es. Levántate a ti mismo, así estarás levantando el país. ¿No has oído eso de piensa globalmente? Sí, piensa globalmente, actúa localmente. Pero es que resulta que yo estaba actuando localmente en mi trabajo por cuenta ajena y encantado de la vida. ¿No es eso suficiente? Lo era. Ahora ya no estás en la misma situación. Y puedes hacer muchas otras cosas por ti mismo sin esperar que nadie te sacara las castañas del fuego. Espera, ¿qué es eso de sacarme las castañas del fuego? Cuando se trabaja para alguien se beneficia tanto el empresario como el trabajador. Es decir, que se sacan las castañas del fuego mutuamente. Sí, tienes razón. Pero yo me refiero... Sí, tú te refieres a que me lo monto por mi cuenta, pero sin pensar en que puede salir mal, porque es que esas cosas pasan. ¿Lo ves? Mieditis. ¿Y por qué no lo llamas sensatez? Porque no lo es. No digo que no montar un negocio sea una insensatez, pero es que siempre que nos lo planteamos, pensamos en el fracaso. Normal, es que a nadie le apetece pegársela, ¿no? Lo normal sería pensar en positivo, verse disfrutando a uno mismo de hacer lo que le gusta. Pero supongo que eso no nos lo han enseñado. ¿Dónde? ¿En la escuela? Jaimito, ¿cuánto has sacado en pensamiento positivo? Un 0, pero voy mejorando. No, en serio. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando querías montar el grupo de música? Lo monté. ¿Qué tiene que ver eso ahora? Pero te querías dedicar a ello profesionalmente. ¿Qué te dijo tu padre cuando se lo comentaste? No sé, tenía 18, 19 años. ¿Qué dijo? Que nada de aventuras, que me hiciera funcionario. ¿Lo ves? ¿Pero qué tiene de malo ser funcionario? Nada, pero tú tenías un sueño. ¿Qué había de malo en intentarlo al menos? Tu padre creía estar ayudándote, pero te estaba transmitiendo su miedo. Miedo, Carlos. ¿Cuántas veces te has arrepentido de no haberlo intentado? Made in Spain tiene su versión 2.0. Entra en www.madeinspaintv.com para ver las entrevistas íntegras de nuestros invitados o para entrar en contacto con otros emprendedores. Puedes obtener información de instituciones que pueden ayudarte a llevar a cabo tu proyecto empresarial, conocer los centros de formación que hay cerca de tu lugar de residencia y formular tus dudas para que un experto te oriente. Con Made in Spain colaboran oficinas de consultoría profesionales de todas las provincias de España para ofrecerte respuesta a la pregunta que tengas sobre tu proyecto. Solo tienes que decirnos qué quieres saber y la provincia de España en la que vives. En www.madeinspaintv.com también podrás ver capítulos anteriores, así como conocer un poco más de cerca detalles de la producción del programa. www.madeinspaintv.com. Entra. ¿Qué puede hacer el emprendedor para gestionar el riesgo? Pues hay que formarse en la gestión del riesgo y en la gestión del error. Una persona que arriesga puede equivocarse, pero precisamente el aprendizaje viene de esos errores. A mí me entusiasma cuando
estoy en Estados Unidos, conocer a personas que te están contando su experiencia y muchas veces es la tercera, cuarta o quinta experiencia en la que han llegado a triunfar después de sucesivos fracasos. En España, sin embargo, parece ser que una persona que emprende y fracasa ya tendríamos que aparcarla. No es así. El aprendizaje procede muchísimo más de los errores cometidos y de la experiencia asumida que de un triunfo que se consiguió de manera inopinada. Algunas personas con espíritu emprendedor quizás no desarrollan un negocio con la creencia de que necesitan una financiación a la que no tienen acceso. ¿Es la falta de financiación un obstáculo realmente relevante? En ocasiones sí, pero yo considero que no es el principal. Es decir, hay opciones de negocio en las que la inversión es francamente limitada. En mi experiencia, ya no corta de haber lanzado empresas propias y de haber asesorado a muchas personas a hacerla, ninguno de los proyectos ha quedado embarrancado, si es bueno, por falta de financiación. Lo que pasa es que tiene que ser una financiación muy adaptada a las necesidades y a las circunstancias reales. Tenemos que tener una gran capacidad de demostrar que nuestro negocio va a tener éxito con un muy buen plan de viabilidad y evidentemente con esa capacidad de convencimiento porque vamos a apostar nuestros propios ahorros en el negocio. Hay gente que dice, es que no me financian el negocio. Bueno, ¿y usted qué está poniendo de lo suyo en el negocio? Una persona que está dispuesta a poner de lo suyo, normalmente, si no hace locuras, puede casi siempre encontrar personas o entidades que le apoyen en el lanzamiento. Profesor, ¿en tiempos de crisis tenemos un entorno apropiado para emprender o es mejor esperar a que pase la crisis para tomar la iniciativa? En mi opinión, el mejor tiempo es el que estamos viviendo, sea bueno o sea malo. Dedicarse a esperar a que lleguen otras circunstancias me parece que es el lema de los perezosos. O de los que se autoengañan o son engañados. Cada momento en el que vivimos lo que tenemos que hacer es poner los medios para lograr los objetivos que desearíamos. Hay una expresión de Gregorio Marañón que me parece muy brillante, dice, no sé qué pasa últimamente, que cuanto más trabajo, más suerte tengo. Hay gente que está esperando que le llegue la suerte nos tiene que encontrar siempre trabajando. En mi opinión, un emprendedor sale adelante cuando aplica 3 principios, que son trabajo, trabajo, trabajo. Y yo creo que un mundo mejor no es posible. Lo que sí es posible son miles de micromundos mejores. Y precisamente un microempresario, un emprendedor, es aquel capaz de crear un mundo mejor para sí mismo y para su entorno cercano. No esperemos, pues, y quien tenga alma de emprendedor, que la ponga a actuar cuanto antes mejor, también en época de crisis. Y hay otro motivo desde el punto de vista micro. Precisamente como hay más gente atemorizada en estos periodos, pues es el momento de lanzarse. No hay que esperar. En los momentos de bonanza quizá haya más ayudas, más medios, más apoyo, pero también habrá mucha más gente compitiendo en ese mismo mercado. Para mí, lo más importante es tener una idea, tener fe en esa idea y luego dar el primer paso. Empecé con 300 euros, mi socio 300 y yo 300, 53.000 pesetas. Empecé poquito a poco, con lo que podía, y poco a poco fui generando, y bueno, pues tuve momentos de que no me abonaban la remesa, de que no sé qué, pero siempre se solucionaba, siempre. He tenido los problemas propios de la vida, muy duros, momentos muy difíciles, pero lo he ido superando con el día a día y con la lucha por solucionar el problema. A mí la suerte me ha acompañado mucho, y he estado ahí, la he buscado y la he encontrado, ¿no? Hacer tu propio empleo te da una libertad impresionante, te da viajar mucho, relacionarte mucho con la gente, te da vida, en definitiva, vida te da. Para
mí la gente pienso que es el valor más grande que puede tener una empresa, su personal. No son el problema, ni muchísimo menos. Es todo lo contrario, es lo que te ayuda a resolver los problemas, te ayuda a generar. Yo a las personas que hoy, que desgraciadamente tantas tenemos en el paro y que precisamente tienen efectivamente mucho talento, yo les diría que se asocien, que se busquen. Hoy coger una aventura uno solo, pues sí, pero yo digo que formar equipo, eso tiene una fuerza enorme. Y que no se achiquen nunca, que no se queden, que no se vayan muriendo, que eso es lo peor que nos puede ocurrir, no a estas personas, sino a la sociedad entera. Yo creo que lo llevamos todos dentro. Y no hay que tener unas grandes cualidades. Yo conozco empresarios, unos de una forma, otros de otra. Unos, como te diría yo, que los veía y decía, ¿cómo este hombre puede tener este negocio? Pues lo emprendió, empezó, luchó y lo tiene. La clave de las personas es no tener miedo, empujarle, ayudarle a que no tengan miedo a equivocarse. Eso sí, de la equivocación hay que sacar una lectura. Y si estás equivocado no debes de seguir por ese camino, debes de cambiar, ¿no? Eso sí que es inteligente y es lo que hay que hacer. Pero equivocarse es propio de la humanidad y de las equivocaciones es de donde sacamos grandes lecciones. Por ejemplo, ahora la crisis creo que es un momento genial, y no lo digo yo, lo dice todo el mundo, precisamente para emprender. Ahora es el momento de emprender. Si volviera a nacer, puedo decir que volvería, pero sin duda ninguna, a hacerlo, a ponerme por mi cuenta en los zapatos o en otra cosa. Profesor, un número muy grande de proyectos empresariales se inician y no finalizan, fracasan. ¿Hay algunos elementos típicos, factores comunes del fracaso? Sí, sin ninguna duda. A mí me gusta recordar que un negocio es la respuesta a 5 preguntas. ¿Qué vendo? ¿A quién se lo vendo? ¿Por qué me compran? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y cuánto gano? Hay un enfoque incorrecto que conduce sin duda al fracaso, que es centrarse en la última pregunta, ¿cuánto gano? Yo lo comparo un poco con esas cuestiones que se formulan en los largometrajes de mafiosos, donde la gente pregunta ¿qué hay de lo mío? Un emprendedor, antes de preguntarse por qué hay de lo mío, tiene que preocuparse por la tercera cuestión, que es ¿por qué me compran? El éxito se asegura cuando se definen ventajas competitivas sostenibles. Y en lo que uno debe estar centrado es en por qué me compran, es decir, mi producto, mi servicio, ¿qué tiene de diferencial? Y no me refiero únicamente al precio, estoy pensando en la calidad, estoy pensando en la percepción de valor que va a tener mi cliente. Por tanto, el éxito viene marcado por quien se formula y responde estas 5 preguntas y se centra en las ventajas competitivas, que son esos elementos diferenciales que van a permitir el éxito de mi negocio. Vale, supongamos que monto una empresa, pero ¿una empresa de qué? Te lo he dicho. A ti lo que más te gusta es cocinar. Se te da genial. Eres asturiano, tienes el éxito asegurado. Estás de coña, ¿no? ¿Sabes la cantidad de restaurantes que hay? Entonces tendrás que ofrecer una ventaja competitiva. ¿Una qué? Una ventaja competitiva. Ofrecer algo que no tengan los demás. No se trata de abrir un restaurante, sino de uno distinto. Sí, como uno pintado de amarillo. Eso seguro que ya hay. ¿Lo ves? Es que lo de la cocina no lo tengo tan claro, la verdad. Bueno, no tiene por qué ser un restaurante, sino otro tipo de negocio relacionado con la cocina, como comida para llevar. ¿Me entiendes? Ya, también existen, hay un montón. Bueno, pues algo distinto que no sea comida para llevar. Con un poco de imaginación seguro que se te ocurre algo. Si no se llevan la comida, tendrán que llevarse al cocinero. Telecocineros. Llévese un cocinero a casa. Le enseñará las mejores recetas en su propia cocina. ¿Por qué no?
La ventaja competitiva es aquella característica de nuestro negocio que nos distingue del resto de empresas de la competencia y que se hace imprescindible para obtener el éxito. Estas ventajas pueden tener que ver con el lugar en el que está situado nuestro negocio de cara al público para ser más vistos. Pueden tener relación con el precio, si es que nuestro producto es el más barato del mercado, o pueden ser relativas a la calidad, si es que conseguimos que nuestro producto o servicio sea el mejor. Pero también pueden responder a múltiples variables como la cualificación de nuestro personal, la marca o la imagen de nuestra empresa, la posesión de patentes y muchas otras. Siendo clara su importancia, hay quien opina que en un mercado tan cambiante no hay ventajas competitivas que se puedan mantener durante mucho tiempo. Lo que realmente genera una ventaja a largo plazo es aquella actitud del emprendedor que le hace estar siempre alerta a los cambios del entorno de la empresa y ser lo suficientemente ágil como para encontrar siempre una ventaja competitiva con respecto a la competencia. El profesor Fernández Aguado habla de esto y de muchas cosas más en su libro 1010 consejos para emprendedores, y le hemos preguntado si es posible extraer de entre todos los 3 consejos más importantes. Las tres claves del éxito proceden de aplicar 3 principios, que son los siguientes: trabajo, ilusión y suerte. Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Un emprendedor es alguien que tiene que estar dispuesto a dejarse la piel por su proyecto, mucha ilusión, entusiasmo, capacidad de superación de obstáculos, de dificultades, de incordios administrativos, y en tercer lugar ese matiz de suerte que tiene que aparecer en cualquier negocio. Aunque, como ya he mencionado, la suerte llega habitualmente cuando estamos trabajando. Bueno, pues un emprendedor tendrá éxito cuando se combinen estos 3 elementos, pero el tercero casi siempre llega cuando se han dado los primeros, que son los que están de nuestra mano. Hoy hemos visto que el autoempleo es una opción posible, hemos visto que nos hacen falta grandes dosis de entusiasmo y trabajo, y que estos tiempos de crisis son el campo de cultivo excelente para emprender tu propia empresa. Made in Spain.